Para el caso de este problema nos están pidiendo determinar la fracción mol de cada componente. Por lo tanto tenemos que convertir esta masa a moles para poder sacar fracción mol. De la misma manera que lo hacemos para poder sacar fracción peso o masa. Entonces para el caso del metanol quedaría entonces como CH3CHOH, es la fórmula del metanol. Y entonces vamos a sacar el peso molecular, que sería carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono solamente tiene un átomo multiplicado por 12, y en este caso sería 4 átomos de hidrógeno multiplicados por 4, y oxígeno serían 16 por 1. Aquí en este caso, en la parte del oxígeno lo puse al revés, ¿no? Nada más tenemos solamente un átomo de oxígeno. Entonces quedaría esto como 12, 4 y aquí 16, dándonos un total de 32 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular del metanol. Pero en el caso del etanol, nosotros sabemos que su fórmula es CH3CH2OH, y entonces el número de átomos de carbono pues serían 2 por 12, hidrógenos serían 6 por 1, y átomos de oxígeno sería 1 por el peso molecular, que serían pues aproximadamente 16, redondeado. Y esto quedaría como 24, como 6 y como 16. Y en este caso serían 6 y serían 46 gramos sobre mol. Ese sería el peso molecular del etanol. Ahora dijimos que tenemos que convertir esta masa a moles, y eso lo hacemos con la fórmula de el N, que es el número de moles, M minúscula, que es la masa, entre el peso molecular, que son las dos letras, que es PM. Y entonces en el caso del metanol, que es con el componente que voy a empezar, sería dividiendo entonces la masa, que serían 36 gramos, entre el peso molecular, que serían 32 gramos sobre mol. Gramos de metanol se van con gramos de metanol, y me quedan entonces lo siguiente, que serían 36 entre 32, lo cual me da un total de 1.125 moles. Y entonces el número de moles de metanol, 1.125 moles. Para el caso del etanol, para el caso del etanol, hacemos lo mismo y quedaría que el número de moles va a ser igual a los 46 gramos que me están dando, 46 gramos sobre el peso molecular, que son también 46 gramos sobre mol. De aquí determinamos entonces que es que el número de moles de hecho es pues el mismo número, que sería, bueno, 1, más bien, quedaría como 1, y quedaría de la siguiente forma: sería 1 mol de etanol. Por lo tanto, ya tenemos el número de moles. Ya teniendo el número de moles de cada componente, podemos empezar entonces a sacar ya la fracción mol. Cambiando a una hoja limpia, dijimos que el número de moles que tenía de metanol quedaría como 1.125 moles, y en el caso del número de moles del etanol era igual a 1 mol. Entonces el número de moles totales, nosotros recordamos que NT va a ser el número de moles totales, sería sumando todos los componentes que tenemos en la mezcla que ya hemos sacado, que en este caso pues sería igual a el primer componente, que sería el metanol, sería 1.125 más el mol del etanol.
Entonces, sacando, digamos, esto, ya tenemos el número de moles de cada parte de la solución, que sería entonces 2.125. Sería NT, sería igual a 2.125. Ahora, con este número, entonces podemos ya sacar el número de moles individuales, la fracción mol de cada uno de los componentes. Y esto se saca de la siguiente manera. Recordemos que la fracción molar, la voy a poner como X, va a ser igual a dividir el número de moles de un componente, por ejemplo A, aquí le voy a poner de manera general esta fórmula, entre el número de moles totales. Esta fórmula es importante de aprender. Ahora, teniendo entonces esto ya en cuenta, podemos calcular el número de moles que tenemos, la fracción mol del metanol dividiendo el número de moles de A. El número de moles de A sería 1.125 entre el número de moles totales, que sería 2.125. Estos serían moles de metanol sobre mol total. Y en esto sería entonces 1.125 entre 2.125, lo cual daría un total de 529.4. Y recordemos que tienen en unidades las fracciones, ¿no? Aquí hay dos caminos. El siguiente camino sería, pues como nada más tenemos un solo componente restante, que sería el etanol, sería restando 1 menos esta fracción. O la otra sería hacer el mismo cálculo. En este caso quedaría como la fracción molar del etanol, quedaría igual a dividir el número de moles que tenemos, que serían un mol de etanol en esa solución, dividido entre el número de moles totales, que sería 2.125 moles son totales. Entonces aquí quedaría esto como 1 entre 2.125, lo cual nos daría 0.4706 si lo queremos redondear. Y esa sería la respuesta. Recordemos, digamos, otra forma de hacer. Si nosotros quisiéramos sacar la fracción del etanol, podríamos también restarle 1 menos la fracción molar del metanol que antes sacamos, y de hecho va a salir lo mismo. Era 0.5294, 5294, y restándole esta parte, entonces tenemos obviamente pues el mismo resultado que el anterior, que serían 4706. Y de esta manera ya sacamos el problema. Gracias.